lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:44. Damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Iván Saquicela. Él fue presidente de la Corte de Justicia y es el actual candidato a la presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí. Se ha abierto el telón ya en esta campaña electoral. Doctor Saquicela, quisiéramos conocer cómo ve usted la situación con los vaticinios que se han dado con respecto a las posibilidades de cada candidato. Buenos días, muchas gracias. Para mí un gusto. El día de hoy vamos a arrancar la campaña en mi ciudad natal, aquí en Cuenca, y lo miramos con mucha expectativa y con positivismo, porque la verdad es que de lo que recorremos del país, de forma definitiva puedo afirmar que la gente está buscando una opción, una tercera vía, una tercera alternativa, como se quiera llamar. Y esto sobre todo los últimos días, lo digo con absoluta sinceridad. ¿Por qué los últimos días? Porque lo que hemos visto es una tremenda pugna entre el actual presidente candidato o candidato presidente y el correísmo, y fundamentalmente con el prófugo de la justicia, con Rafael Correa. O sea, ni siquiera el debate es con Luisa González, es una candidata inexistente, es entre Noboa y Correa. Pero esta pugna lo que evidencia es una avaricia por el poder. Parece que en el ADN tienen una ansia del poder por el poder. Entonces la gente está buscando una alternativa, porque esta pugna evidencia a sí mismo un atropello de las instituciones democráticas, de la norma constitucional, un nivel de podredumbre de la política, de la violencia verbal, y lo que se suma al nivel de criminalidad en el Ecuador, desempleo, crisis económica. Entonces la gente está buscando una opción. Yo soy muy sincero en decir, lo que sí sucede es que por la cantidad de recursos económicos de las campañas de unos y de otros, están más visualizados, pero acaba de empezar la campaña, la gente ya está atenta. Entonces yo le veo que definitivamente la gente busca una tercera alternativa. Ahora, Iván, usted como candidato, como movimiento, además Democracia Sí, que es el que le está auspiciando, ¿interpondrán alguna acción respecto de lo que se ha considerado desde distintos constitucionalistas y analistas jurídicos una ilegalidad a este hecho, a esta decisión del presidente de la República, del presidente candidato de no solicitar licencia? No hemos definido alguna acción, sin embargo la estamos pensando. Incluso creería que empieza a sonar y creería conveniente que los diferentes candidatos podamos pronunciarnos, simplemente por el respeto a la Constitución y a la ley, porque lo que viene pasando es tan difícil para el país en cuanto a la democracia, porque ni es correcto que el presidente de la República no pida licencia, ni es correcto la conducta que ha tenido la Asamblea Nacional y que venía sonando de querer posicionarle a Verónica Abad. Tampoco es correcto, hoy el país ya no tiene democracia, tiene dedocracia, es decir, nombrada a dedo una vicepresidenta de la República, de lado a lado. Primero uno, luego otro. Increíble, nunca se ha visto. En cuanto a la licencia, no existe mayor misterio, es elemental. Mire, yo quiero poner un ejemplo. Usted lo ha dicho, Gustavo, yo fui presidente de la Corte Nacional. Yo pregunto, ¿qué les parece yo de juez y de candidato? Por favor, o sea, inaudito, es impensable. Entonces ahí uno puede hacer, o por ejemplo, si sonaba algún momento, ¿no?, de la fiscal Diana Salazar, que podía ser candidata, sonaba algún momento. ¿Qué les parece ella? Fiscal general del Estado en audiencias, procesando penalmente y candidata. Inaudito. El presidente de la República es tal y es candidato. Y mire la doblez del discurso. Cuando en algún momento presentó una propuesta de ley en el sentido de que no haya financiamiento del Estado a las campañas políticas. Pero claro, pues, qué maravilla. En cambio él, usando el avión presidencial, todos los ministerios y todo el aparataje. Esto no puede ser. Ahora, es elemental que quien está de funcionario no puede ser candidato, es elemental. Una democracia, como usted lo conoce perfectamente, tiene que ser con pesos y contrapesos. Es el principio de la democracia, de las democracias occidentales fundamentalmente.
¿Es posible realmente que una persona, quien quiera que sea, en este caso Verónica Abad, pueda trastocar al país, ponerlo con los pies arriba, si es que llega a asumir la presidencia de la República por algunas semanas, que es el principal justificativo por el cual mucha gente ve con buenos ojos o justifica este accionar calificado como el fin justifica los medios por parte del presidente de la República? Este sistema, además del hiperpresidencialismo, realmente da este poder casi total al presidente de la República para irse, ya no diríamos con sutileza, directamente contra disposiciones constitucionales o de leyes que rigen la democracia aquí. Entonces, con este esquema quisiera también preguntarle cómo ha visto usted el funcionamiento de las instituciones ecuatorianas, particularmente aquellas que tienen que ver con este problema que ha marcado el inicio de la campaña electoral, a la función electoral, a la función de transparencia. Yo lo que creo es de que en todos los casos tenemos que ser respetuosos del ordenamiento jurídico, la Constitución y la democracia. Son reglas elementales para que los países se desarrollen. Tenga la certeza que así con este autoritarismo de Noboa y con el pasado del correísmo, el país pierde, porque cuando existe inseguridad jurídica y este clima de ilegalidad, no va a haber inversión privada, y cuando no hay inversión privada no hay empleo. Los que perdemos somos los ecuatorianos. ¿Cómo miro? Yo creo que uno de los problemas fundamentales es la norma constitucional. Yo planteo una asamblea constituyente, soy el primero que he planteado la reforma constitucional, aquí mismo hubo un diálogo anterior. Y siendo concreto, uno de los aspectos de la reforma constitucional es el hiperpresidencialismo. Usted bien lo ha dicho, la democracia se basa en los pesos y contrapesos. Eso es fundamental, pero hoy está cargado a la presidencia de la República. No es lo único que está pasando. Mire usted cómo se mandó a publicar una ley sin aprobarlo. Y penosamente algunos abogados pretenden justificar este tipo de conductas. Pero finalmente vino el contrapeso de la Corte Constitucional. Me pareció bien. Por lo menos para cumplió su rol. Cumplió su rol. Penosamente ahora no lo está cumpliendo respecto de la licencia. Yo creo digamos, que todavía tiene algunos pendientes la Corte Constitucional. Está pendiente. Así es. Ojalá lo haga y lo haga en forma oportuna. Una de las propuestas es acabar con el hiperpresidencialismo. Hiperpresidencialismo no es otra cosa que el presidente de la República, cualquiera que sea, tiene cargadas sus atribuciones y además con ese peso definitivamente logra controlar todos los poderes del Estado. Yo debo decirlo con claridad, por eso estoy participando, porque no comparto con uno ni con otro. Correa concentró todos los poderes, no nos mintamos. Y por favor, cuencanos, azuayos, lo que está pasando con Noboa es idéntico. Controla el CNE, tiene al hermano de la señora presidenta del CNE en una embajada, y todo el país sabe que controla el CNE. Controla el Tribunal Contencioso Electoral. El hijo del presidente, el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, es el director del movimiento en Loja. Controla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí estaba el señor Guarderas. Ahí estaba la propia señora Michelle Calvache. Es la verdad. Yo vengo a hablar la verdad. ¿Y sabe qué? Una de las cosas es que muchos callan. Yo no callo, porque a mí me asiste la verdad. De hablar no se tiene que actuar, doctor Saquicela. Por ¿No supuesto. existen mecanismos democráticos, mecanismos constitucionales para contrarrestar esto? Por supuesto. Lo vamos a hacer y algo más. Cuando en el Consejo de la Judicatura, ¿quién maneja? Noboa, a través de Godoy. El presidente del Consejo de Judicatura, hoy cuestionado e investigado penalmente por tráfico de influencias. Cuando fui juez de la Corte, yo me pronuncié en contra de ese nombramiento. Aquí también lo hice y yo anticipé que era un nombramiento político. Cuando he sido juez, lo he hecho. Yo le condené a Correa, a Glass, a Poli, de los hermanos Alvarado, a Pedro Delgado. Yo les condené. Es decir, no son palabras, son acciones. Y ahora también tenemos que pronunciarnos y tenemos que luchar. No solamente para no permitir este juego que ya no es democrático, con una cancha inclinada y con árbitro a favor del gobierno, sino sobre todo lo que tenemos que hacer es luchar para no permitir que el país vaya por este camino oscuro. Por eso reitero, uno de los primeros planteamientos, las primeras cosas que voy a hacer es convocar a una asamblea constituyente. Tiene que haber solo 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial no puede estar supeditado al poder político como es ahora. Sin eso no existe una justicia independiente. Y uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, uno de los principales problemas,
es la criminalidad y la inseguridad, con un sistema de justicia penal deficiente. Y hoy vemos con un sistema penal, un sistema político completamente debilitado. Entonces, Gustavo, vuelvo a la pregunta inicial. Usted decía, hay una suerte de polarización. Yo digo con sinceridad, en principio sí, porque son las fuerzas más grandes, las chequeras millonarias y las más visibles. Pero hoy quiero reiterar que frente a lo que se ve, el autoritarismo de extrema derecha y de la extrema izquierda, las conductas autoritarias del rompimiento de la democracia que ponen en peligro al Ecuador, no solo desde lo político, sino desde lo económico, porque cuando no hay un ambiente de seguridad jurídica es muy difícil que desarrolle el país. Y por lo mismo la gente busca una tercera opción. ¿Cómo va usted a contrarrestar esta especie de dominio que existiría de la candidatura oficialista? ¿Qué planes tiene de campaña? ¿Cuánto recibe del Consejo Nacional Electoral para la misma? ¿Cuánto va a gastar o a invertir en esta campaña electoral? En cuanto al Estado, más que dinero, como ustedes conocen, y de acuerdo a la ley, obviamente, a todos los candidatos, a todos los partidos, lo que hace es pagar las vallas publicitarias, la publicidad radial y la televisión, que es lo que da el Estado. De nuestro lado no va a haber una campaña millonaria, ni la queremos, porque créase, conozco con absoluta claridad el financiamiento que se pretende de mafias. Ahí están los municipios que contratan, municipios de correísmo que contratan con las empresas de seguridad creadas por los grupos de delincuencia organizada. Eso jamás lo vamos a aceptar. Y tampoco dinero que luego pueda comprometer a beneficiar a nadie. Tenemos aportes de los militantes. Existen esta publicidad del Estado, que es la básica, y recorremos el país. No tenemos más. Si quisiéramos visualizarnos algo más frente a estas campañas millonarias. Pero yo creo que estas campañas millonarias lo que hacen es insultar a la pobreza del Ecuador, dañan la institucionalidad y la democracia y algo más. ¿En qué consistió el caso Sobornos? Usted hay que tener mucho cuidado. Yo, cuando fui juez, he dicho en su momento, le condené a Correa. ¿Saben qué consistió el caso Sobornos? No consistió en otra cosa más que en una trama de corrupción que implicaba el gobierno de Correa, dirigido por Rafael Correa, coimas de los empresarios privados, coimas millonarias. ¿Para qué? Para darles contratos a los empresarios privados. En eso consisten las campañas millonarias en la mayoría de los casos. La otra fuerza que se vislumbra dentro de esta polarización, el correísmo. Por supuesto. Yo pregunto, de un lado vale la pena preguntar, ¿de dónde saca tanto dinero el correísmo para la campaña electoral? De otro lado, y la señora Diana Atamain, ¿dónde está el control del gasto electoral? Entonces, no es posible que tengamos una campaña electoral que, lejos de las propuestas, que lejos de la esperanza para el país y del debate, hay una pugna y una avaricia por el poder. Por eso, repito, yo invito a los cuencanos y a los azuayos a reflexionar y buscar una tercera vía. En mi caso, yo soy un azuayo. Vale la pena que tengamos un cuencano y azuayo en la presidencia de la República. Somos gente transparente, somos gente preparada, tenemos una propuesta clara y concreta. He hablado de la reforma constitucional, tenemos una propuesta para combatir la inseguridad, que implica un fortalecimiento de la policía, inteligencia militar y policial, transformar el sistema carcelario, el sistema judicial. Ahora, doctor Saquicela, otro tema en el que se debe pensar para tener gobernabilidad y poder avanzar es en una Asamblea Nacional favorable. Estamos también yendo a elegir un nuevo parlamento en este proceso electoral del 9 de febrero. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cuáles serían sus posibles aliados? Porque ahí también vimos al inicio del gobierno de Noboa, el pacto de la gobernabilidad, incluso con el mismo sector del correísmo, y son circunstancias a las que el país se ha visto abocado más de una vez. Yo creo que es fundamental que exista un diálogo entre los diferentes poderes del Estado, pero con el respeto a la independencia de cada uno de ellos.
Yo le veo muy difícil el escenario en la Asamblea Nacional, habrá que saber cuáles son los resultados. Nosotros tenemos candidatos en diferentes provincias, en el Azuay encabeza Darío Ordóñez. Nosotros conocemos de los sondeos de opinión, Darío Ordóñez sería electo asambleísta por el Azuay. Vamos a tener un bloque de asambleístas, sin embargo, eso no va a ser suficiente, tenemos que conversar con los diferentes sectores y bloques políticos. Yo creo que hay que conversar, respetar la independencia de poderes y tener un límite. ¿Cuál es el límite? El límite no puede ser negociar la impunidad ni esta politiquería de siempre. Usted lo ha dicho, Rosana, el actual presidente candidato, Daniel Noboa, él dijo que no era anti nada y que hizo un pacto de gobernabilidad. Y él permitió que el correísmo esté presidiendo la Asamblea Nacional. Y no solo que permitió, sino que propició que el correísmo presida la Comisión de Fiscalización. Y hoy viene a presentarse como el anticorreísta con una supuesta polarización. Yo le digo al país que debemos decirle no, ni al autoritarismo de extrema derecha, ni al autoritarismo de extrema izquierda. Vamos con una propuesta democrática, una propuesta de centro que cree democracia, seguridad jurídica, y quiero reiterar, para que se permita la inversión. Yo cuando hablo de la inversión es porque en el país no hay inversión privada. Y por la vía de la inexistencia de inversión privada no hay empleo. Y el país que necesita un gobierno que cree fuentes de trabajo a través de la inversión. Pero el gobiernismo no lo va a hacer porque tiene un concepto de absoluto de estatismo. Y el otro extremo, que como vemos, y es el diálogo de ustedes fundamentalmente, este diálogo, las preguntas quiero decir, tiene que ver con la ruptura de la institucionalidad y de la democracia y el privilegio a élites económicas. Ni autoritarismo de extrema derecha ni de extrema izquierda. Hay otro problema que usted no lo toca, doctor Saquicela, que es un problema del sur del Ecuador. Y usted sabe ya a qué me refiero. En el mes de mayo se cumplirá un periodo constitucional completo que debía haber gobernado Guillermo Lasso. Guillermo Lasso. Así es. Han venido todas las circunstancias que ya conocemos. Daniel Noboa está en el poder, apuntando a una reelección. Terminamos este periodo constitucional completo con la vialidad en la provincia de la Azuay en las mismísimas o peores condiciones. Ya veremos en el invierno qué problemas vienen para el Azuay. ¿Tiene usted alguna propuesta para combatir el centralismo, para cambiar este esquema en el cual en la provincia del Azuay solamente tenemos instituciones públicas que a duras penas pueden ser consideradas algo más que un buzón? Definitivamente, cuando recorremos el país, vemos que existe una centralización del gobierno, de la política y de la obra pública. Y no solamente el Azuay, desde luego yo soy cuencano y azuayo, pero en definitiva las provincias en general se sienten abandonadas. Yo fui concejal de Cuenca y como tal yo creo que estoy muy claro en el concepto de la descentralización del municipalismo. ¿Qué es lo que creo? En primer lugar, es fundamental que en la norma constitucional que yo planteo, una reforma constitucional, exista una auténtica descentralización y un cambio en el modelo de gobierno que hoy tiene que ver con zonificaciones. Eso es lo que provoca mayor centralización. Como presidente cuencano y azuayo, daré atención prioritaria a mi ciudad y mi provincia. Es simple, es lo justo. Hemos sido abandonados. Es terrible la vialidad del Ecuador. No existe la obra pública, en el Ecuador no existe obra pública para el Azuay. Daré prioridad. Y una cosa fundamental es lo que tiene que ver con la vialidad y con la seguridad. Porque si nosotros podemos construir vías, que es absolutamente posible, y lo digo como, a través de economías, de empresas de economía mixta, permitiendo la inversión privada. No nos vamos a mentir, hoy por hoy es la única forma, porque el Estado no tiene plata. El gobierno de Correa, el gobierno de Moreno, Lasso y de Noboa le tienen endeudado al país y apenas el presupuesto general del Estado puede sostenerse. Más allá de que hemos de manejar el presupuesto general del Estado priorizando la obra, pero necesitamos inversión privada. El momento que tenemos seguridad y vialidad, Cuenca y el Azuay tiene potencialidades turísticas, tiene potencialidades para la producción y, reitero, para el empleo.
Y algo más desde un punto de vista político, y lo anuncio aquí, Gustavo y Rosana. Yo he dicho alguna vez, yo no voy a hacer un gabinete ministerial con el reparto de una torta. No. ¿Cuál va a ser mi gabinete ministerial? Vamos a gobernar con las mejores mujeres y hombres honestos y capaces de cualquier tienda que sean. Gente experta, gente conocedora de la realidad, gente honesta. Y agrego algo más. Tendremos ministros de Estado y altos funcionarios de todas las provincias del país. De todas. Y obviamente, yo siendo cuencano y azuayo, tendremos a gente de Cuenca, de la Azuay, que hay gente honesta, que hay gente capaz, que será parte de nuestro gobierno. Yo debo reprochar, lo digo con claridad y con respeto. En algún momento en el gobierno del correísmo había un cuencano presidente de la Asamblea, ministros de Estado, etc. ¿Y cuál fue la obra para el Azuay? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque siendo cuencanos y azuayos privilegian un proyecto partidista, privilegiaron un catecismo ideológico. Aquí no hay que privilegiar el partidismo ni las pugnas de poderes. Lo que se tiene que privilegiar es al país. La única razón por la que estamos en política es para privilegiar al país. Porque Iván Saquicela en esto dice la verdad, porque yo no tengo pactos con mafias ni altos intereses económicos. Soy un hombre del pueblo. Usted tiene solo 32 días para poder cambiar este esquema que aparentemente se está dando en esta campaña electoral. ¿Cómo va a lograrlo? Si no recuerdo mal, la última encuesta de Comunicaliza le pone a usted en la última posición. Eso es mentira. Mire, el dueño de Comunicaliza es Azor de Novoa, así de claro. Y yo le voy a decir, Gustavo, dígame usted si justamente el señor Novoa aparecía en las encuestas y ganó las elecciones. Hablémonos la verdad. Yo sé que es difícil, y sobre todo difícil cuando estamos hablando de que el presidente concentra los poderes del Estado, es decir, no actúa con legitimidad. Y es un candidato que no pide licencia y que tiene todo el Estado para hacer campaña. Yo sé que es difícil, pero mire, sobre todo hoy, la política, y vuelvo a decir con mucha sinceridad, ha cambiado mucho. Antes, todo dependía de las estructuras partidistas. Había grandes partidos y dependía de sus bases. Hoy ya no es así la política. La gente está buscando una alternativa. La gente no cree que el presidente de la República sea un líder carismático, querido, ni le considera una persona capaz de cambiar el Ecuador. ¿Qué consideran? Que es el menos peor. ¿Frente a qué? Al correísmo. Esa es toda la historia. Yo estoy inventando algo. Quienes me escuchan seguramente dirán, Iván Saquicela tiene razón. Es que busca la gente una alternativa. ¿Pero usted cree, Iván, que realmente la gente está buscando una alternativa? Yo creo que cierto sí. Es que las cifras de las encuestadoras hay que tomarlas con pinzas. Total. Eso ya lo hemos analizado Así. en múltiples ocasiones. Pero ¿usted cree que realmente en medio de esta polarización está esa posibilidad? ¿Realmente usted cree que los ecuatorianos y las ecuatorianas buscarán una tercera vía? Siempre que exista una propuesta y un candidato que se visualice en esta campaña electoral, que creo que va a ser posible porque ya la gente estamos en la campaña, la gente está escuchando, la gente está atenta. Y algo más, yo estoy muy consciente del reto difícil que es, y no es un reto difícil porque nosotros no tengamos capacidades y no tengamos propuestas, no es por eso, es por los autoritarios, es por las campañas millonarias, es por lo irregular que pasa en el país. Pero aún así, dos cosas. Primero, existe una real posibilidad porque la gente está buscando una alternativa. Pero vamos con los mismos datos. A ver, si es que el 65%... Vayamos con la segunda porque el tiempo se brevemente, está agotado. Si es el 65% de la población está indeciso, ¿por qué será? Porque está buscando una alternativa. Y en segundo lugar, somos gente de lucha, Gustavo y Rosana. Yo no salgo a ser candidato porque las encuestas me dan la razón o no me la dan o me dan opciones. Tenemos que luchar para cambiar un país. Y yo estoy convencido, ni correísmo ni novoísmo. Y el país, muchísima parte del país, tiene la misma tesis. Yo estoy hablando la verdad. Gracias a ustedes. Esperamos verlo nuevamente dentro de esta campaña electoral que se ha iniciado el día de ayer. Han escuchado al doctor Iván Saquicela. Él fue presidente de la Corte de Justicia, es actual candidato a la presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí.